hueco en cada mano, el hueco en cada pie y el hueco en su costado. Todavía lo tiene y por la eternidad lo va a tener. Hará fresca su sacrificio. Y Él quiere que mientras estamos aquí, mientras Él viene a buscarnos, tengamos presente, fresco, y eso tenga un efecto sobre nosotros. Haced esto en memoria de mí. Y yo le digo al Señor, con mucho gusto, Señor, con mucho gusto, que todos los que van a formar parte de la asamblea aquí, a menos que sea por causa de una razón de fuerza mayor, no falte a la cita con Él cada primer día de la semana, la primera hora disponible para todos. Haced esto en memoria de mí. Y si se encuentra desterrado en la isla de Pasmo, entonces bueno, no puedo ir al culto porque estoy en la isla de Pasmo, pero estaba en espíritu en el día del Señor. Está presente en espíritu, ejercita su espíritu. No se olvida de Él. ¿Cómo es? Usted ha sentido que el Señor le dice, no me olvides, Romer, no te olvides de mí, haced esto en memoria de mí. Algunas veces uno se olvida de Él y hace cosas que no debe. Yo quería hacer una pregunta con relación a esto, porque el versículo 1 del capítulo 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, pero ya el versículo 7 dice, llegó el día. Entonces, pero me llama la atención que dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. O sea, obligatoriamente tenía que estar el cordero. Parece que era necesario, era lo principal allí, el cordero, ¿verdad? Ahora, ese cordero, mi pregunta va allí, para que aclaren un poquito. O sea, en el tiempo antes de cuando por ejemplo, hablando en el tiempo de Levítico, pues, que se observaba el cordero. ¿Por cuántos días se observaba el cordero allí? Porque estamos viendo que cuando dice estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, quiere decir que ya ellos estaban teniendo una preparación anticipada. Pero esa preparación anticipada no podía ser si no estaba el cordero. Era necesario el cordero. Y esos días fue observado el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos comparar eso? Hermano, Él entró en Jerusalén el día 10. En el cumplimiento de la semana número 69 de Daniel. El último día de esa semana de años fue el 10 del mes de Abib o Nisán, el mismo mes, pero se llama Nisán después del regreso del cautiverio en Babilonia, del año 32 después de Cristo. Cayó día domingo, fue cuando Él entró en Jerusalén. Entonces el 14 era de ese mes, fue la Pascua y Él fue ofrecido. Exactamente. Entonces Él estaba siendo observado todos los días desde el domingo. Él se asomó en el templo, lo vio y se fue a Betania. Y al día siguiente tempranito maldijo la higuera que no tenía fruto, llegó al templo y lo limpió otra vez, pero ya en una forma definitiva, distinta a Juan capítulo 2, en el inicio de su ministerio público. Ahí sí lo desechó. Vuestra casa es dejada desierta. No se habían arreglado pues en el tiempo de su ministerio público. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Como dice el doctor Edersheim, ellos estaban apartando el cordero y estaban observándolo. No solo observándolo, sino tanteándolo, que no tuviera un tumor, una cosa, un rasguño. Tenía que ser perfecto. Esa es la palabra que se usa allí, el íntegro. ¿Quién morará con el Señor en el monte santo? Salmo 15. El puro, ¿cómo que dice? El limpio de manos
y puro. Ya no 15, no es 24. No, 24 y el 15 también. Pero es eso, como cuando se observaba el animal que tenían que llevarlo para cualquier sacrificio. En el tiempo de Malaquías y de Nehemías se estaban ofreciendo el que tenía fractura, el que estaba enfermo. Preséntalo esto a tu príncipe. Ellos tenían que observar, tantear, ver si no tenía defecto. Tenía que ser sin defecto. Y él, en esos días que fue observado, él lo dejó con la boca cerrada todito. Tantos que venían a atacarlo, y lo dejó con la boca cerrada. Nadie podía acusarle. Era perfecto el cordero. Yo creo que las familias estaban preparando ya. Había el Señor dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para que yo celebre la Pascua. Y el hombre con el cántaro, que representa aquí al Espíritu Santo, por supuesto, es su ministerio de refrescar nuestras almas. Él os saldrá al encuentro. Y sabe lo que leí, que algunos dicen que será Juan Marcos. Y sugieren que el aposento alto estaba en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Eso sí, ¿usted lo acepta a su alma? Puede ser que sí. Y Pedro llegaba allí, porque cuando salió de la cárcel, ¿para dónde fue? Para la casa de María, que era la madre de Juan Marcos. Y ahí estaba la iglesia orando. Y ahí se reunían. Entonces ese debe ser el aposento alto de Hechos capítulo 1. Después que el Señor ascendió, ellos vinieron y se reunían allí por 10 días orando con las mujeres, con María también y los hermanos del Señor. Entonces, sí, las familias tenían esa preparación de antemano. Ellos no podían ofrecer, no debían ofrecer sino un cordero perfecto. Tenían que estar convencidos, pero para todo sacrificio, en el altar del sacrificio tenía que ser perfecto. Ellos tenían que observarlo. Perdón, hermano, que no le di más chance de lo que ya se acabó la hora. Sí, la acabé yo, pues, perdone. Pero no lo perdamos de vista, hermano. Entonces tengamos cuidado que vamos a conversar de aquí hasta las 10. ¿Verdad? Por lo menos don José, 5 minutos más. Ah, bueno, él va a cerrar con broche de oro. Don Santiago Seward iba con don José Naranjo, su Volkswagen, porque don José Naranjo algunas veces tenía un Volkswagen. Ella estaba en cultos en Caracas, en el Valle, y ellos siempre posaban en la casa de don José Naranjo. Entonces don José está llevando a don Santiago para la cena del Señor en el Valle, y cuando van en el camino, don José Naranjo le hace una referencia a un político, una cosa de la ciudad, y don Santiago Sego le dijo: Naranjo, hoy es el día del Señor. O sea, vamos a la cena del Señor y vamos a estar hablando de qué. Si vamos a hablar algo, vamos a hablar del Señor, ¿verdad? Vamos a cantar un himno que nos lleve a Él. Pero él era muy estricto, cuidando de que sus pensamientos no divagaran, sino que se centraran. Usted tiene que prepararse tempranito y preparar la comida. ¿Usted cocina en casa? A veces. Mi papá lo hacía todos los domingos. Y bueno, y el que tiene hijos pequeños y el que tiene esposo inconverso tiene un trabajo grande para llegar a tiempo a la cena del Señor. Y llegar a la hora, entonces señorita Fagni decía, a lo menos 10 minutos antes debemos estar todos sentados. Ahí, algún momento que uno está buscando gente y llega retardado, pues haciendo varios viajes o está buscando desde muy lejos. Se entiende eso, pero uno debe procurar tener reverencia. El doctor Tonso dijo la última vez que había visitado Australia que a lo menos 15 minutos antes todos los que iban a participar estaban sentados en silencio, leyendo su Biblia o con los ojos cerrados, concentrados en el Señor. Si tiene un cabeza de chivo cocinando, apague la cocina, porque el hermano aquel se le olvidó apagar la cocina y en la cena del Señor no hizo memoria de él, sino que estaba
en vez de ver al Señor, estaba mirando las 2 cabezas de cochino, de chivo que tenía ya cocinado. Perdió la cena del Señor. Entonces, hermano, termine ahí con broche de oro, pues. El día 10 debe haber sido el domingo de la entrada triunfal. Sí, hermano, sí fue. Exactamente. Cuando uno saca la cuenta de las semanas de Daniel, sabe que se divide. Bueno, ya no quería yo estar terminando de hablar. Yo dije lo que iba a decir. Hermano, usted sabe que son semanas de año. 70 semanas están determinados para la santa ciudad. Y entonces él dice, Daniel 9 dice 7 semanas de año primero, 7 por 7, 49. Esa es la construcción, todo lo que llevó, lo que narra el libro de Nehemías. Construcción de los muros, de las puertas de la ciudad. Ese decreto, ese tiene, la fecha de ese decreto está en Nehemías capítulo 2. El año 20 de Artajerjes, ese es Artajerjes Longímano. Creemos que ese era hijo de Esther, porque Asuero es Jerjes I, que era el papá de Artajerjes Longímano, y Asuero se casó con Esther. Y cuando Nehemías pidió que le permitieran llegar, él dice que la reina estaba allí, era la reina madre. ¿Cómo le parece? Ah, pero ese es otro tema. Entonces, allí empieza el conteo. 49 años que lleva todo ese tiempo de Nehemías, hasta que empieza 400 años de silencio. Entonces uno saca la cuenta y se cumple, hermano, exactamente el último día de la semana 69, porque son 7 semanas, 62 semanas más, 7 más 9, más 62, da 69 semanas. Falta una semana, la semana número 70, pero eso es después del arrebatamiento de la iglesia, que se divide en 2. 3 años y medio, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, 1260 días, porque el Señor lo tiene contado por día. El mes profético tiene 30 días, el año profético tiene 360 días. Se saca la cuenta y se cumple exactamente el 10 del año 32 después de Cristo, porque Cristo no nació en el año 1, Él nació antes. ¿Cómo lo sabemos? Porque Herodes el Grande, el que mandó a matar los niños, murió. Ese sí tenemos exactamente la fecha de su muerte. El Señor había nacido antes. Entonces se cumplió no en el 33, ni en el 34, que usted dijo ayer que eran como 3 o 4 años, ¿no? Sino en el 32. Cayó día domingo, el domingo Él entró en Jerusalén. Y el jueves fue cuando Él fue crucificado y muerto. Pero esa es otra cosa, pues. Pero qué exactitud de la palabra de Dios, de la profecía, hermano. Llegó la hora. Él estaba sincronizado con la hora del cielo. Mi hora no ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Qué maravilla, hermano. Así que si el Señor viene hoy, bueno, mejor. ¿Ya? Ya. Pero me dijeron que el desayuno estaba aquí desde que antes que comenzara el culto. Gracias, hermano. Bien, entonces serán las 10, estaremos reunidos para el culto de la cena del Señor. A las 9:30 los hermanos van a estar ubicando ya cada quien en su lugar. Un hermano, por favor, gracias por el estudio y también por el desayuno.